Hola, soy Miguel y te doy la bienvenida a Relatos del Más Allá. Cuando cae la noche y las calles se vacían, cuando las sombras cobran vida y el silencio se vuelve ensordecedor, es cuando las historias más escalofriantes salen a la luz. Hoy te voy a contar relatos que cambiará para siempre tu forma de ver los repartidores en México. Una historia real, una experiencia que alguien vivió en carne propia y que tal vez, después de escucharla, tú también reconozcas. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para adentrarte en los misterios más oscuros de México. Porque lo que vas a escuchar podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Comencemos. Historia número 1, último pedido. Nunca creí en esas historias de terror que rondan entre repartidores. Pensé que eran inventos para pasar el rato en las madrugadas, entre pedidos y esperas, cuando el sueño aprieta y el cuerpo se entumece. Pero todo cambió hace unos meses, en una noche como cualquier otra. Trabajo como repartidor para una app de comida en la Ciudad de México. No tengo patrón, pero sí presión, entregas rápidas, buena calificación, propinas mínimas. Vivo con lo justo y cada noche salgo sin saber qué me espera. Esa noche en particular, llovía. No fuerte, solo lo suficiente para incomodar. El pavimento mojado y las luces borrosas hacían que la ciudad pareciera un sueño febril. Ya era tarde, casi las 11, y estaba por cerrar la app cuando me llegó un último pedido. Zona, San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. Restaurante, un lugar de comida china que conocía bien. Cliente, nombre extraño, solo aparecía como S. Ortega. Lo raro fue la nota, favor de no llamar. Solo toca una vez. Si no responden, espera. No te vayas. Raro, pero no inusual. Hay muchos clientes excéntricos. A veces uno se topa con tipos que no quieren contacto humano, otros que tienen fobias o viven con adultos mayores. Acepté el pedido porque la paga era alta, más de lo normal para esa distancia. Un bono nocturno, pensé. Subí a la moto y partí bajo la lluvia. Cuando llegué al restaurante, la comida ya estaba lista. Me la entregó un joven con cara de fastidio, sin decir una sola palabra. El contenedor pesaba más de lo habitual. Olía raro, no mal, pero tampoco a comida. Olía como a tierra húmeda. Subí de nuevo a la moto. El GPS me mandaba hacia una colonia donde casi nunca entregaba. Entre calles sin alumbrado y casas medio construidas. Los muros con grafitis, los cables colgando como lianas. Era un sitio donde uno no se quiere quedar mucho tiempo. Llegué a la dirección, una casa vieja, de 2 pisos, con las ventanas tapiadas por dentro. Afuera, una reja oxidada abierta de par en par. No había timbre, solo una puerta de madera con la pintura descarapelada. Seguí las instrucciones. Toqué una vez. Esperé. Pasaron 5 minutos. Silencio. Iba a irme cuando la puerta se abrió lentamente, como si algo o alguien muy pesado la empujara desde adentro. Pero no vi a nadie. Solo oscuridad. ¿Señor Ortega?, pregunté, alzando la voz. Nada. Sentí que algo me observaba desde dentro. No una persona. Algo. Como si la casa misma me midiera. Pensé en dejar la comida en el suelo e irme, pero recordé que la app penaliza si no entregas en mano cuando el cliente lo especifica. Así que crucé la reja y di un paso dentro. El olor cambió. Ya no era tierra húmeda. Era podredumbre. Carne vieja. Madera mojada. Un olor denso, pegajoso, que se metía en la garganta. Buenas noches, dije, de nuevo. Del fondo del pasillo apareció una silueta. No caminaba.
Deslizaba los pies. Era alta, flaca. La luz tenue del exterior iluminó por un segundo su rostro, pálido, sin cejas, con los ojos tan hundidos que parecían huecos. ¿Pedido?, dijo con voz muy baja. Asentí, intentando mantener la calma. Extendí la bolsa. Sus manos eran demasiado largas. Al tomar la comida, algo cayó del paquete, un trozo de papel mojado. Lo levanté por instinto. Estaba escrito a mano, con tinta corrida: no lo dejes entrar. Cierra la puerta. Lo leí en segundos, y algo en mí se congeló. Quise mirar al tipo, pero ya no estaba frente a mí. Escuché pasos en el piso de arriba, como si alguien corriera con desesperación. Salí. Corrí hacia la reja. Subí a la moto. No miré atrás. Pero cuando quise arrancar, la moto no encendía. El motor rugía pero no arrancaba. Como si algo lo bloqueara. En el retrovisor, vi la puerta cerrarse de golpe. Después, vi una figura al otro lado de la calle. No era el mismo tipo. Era una mujer. Tenía la cabeza ladeada y los brazos colgando. Me observaba sin moverse, bajo la lluvia. De pronto, la moto encendió. Aceleré sin mirar, doblé la esquina, salí a una avenida y no paré hasta llegar a un Oxxo abierto. Me senté, temblando. Abrí la app para reportar al cliente, pero el pedido ya no aparecía en mi historial. Ni la dirección. Nada. Como si nunca hubiera existido. Pensé que era una falla del sistema, así que llamé al soporte. Me dijeron que mi última entrega había sido en Coyoacán, no en Iztapalapa. Que no tenían registro de nada en esa zona. No dormí esa noche. Al día siguiente, volví al restaurante donde recogí la comida. Les pregunté por el pedido de ese Ortega. Me miraron como si estuviera loco. Dijeron que el restaurante cerraba a las 9, que a esa hora ya no se hacían entregas. Y que nadie de ahí trabajaba hasta tan tarde. Les describí al chico que me entregó la bolsa, pero me aseguraron que no existía nadie así en su plantilla. Después de eso, comencé a notar cosas. En la app, de vez en cuando, aparecía el mismo nombre, ese Ortega. Siempre a altas horas. Siempre en zonas alejadas, en calles donde no hay luz, ni cámaras, ni vida. A veces el pedido se cancelaba solo. Otras, me llegaba a mitad de la noche, incluso con la app cerrada. He hablado con otros repartidores. No todos me creen. Pero uno, un veterano que lleva años en esto, me miró serio cuando le conté. Me dijo que hay rutas que es mejor no tomar, pedidos que no valen la pena. Me habló de otros nombres similares, de casas donde los que entran no siempre salen igual. Ya no hago entregas de noche. Y si ves un pedido con instrucciones extrañas, un cliente sin foto o una dirección que no aparece en el mapa, cancélalo. Créeme, el hambre de algunos no es de comida. Y hay casas donde, si tocas la puerta, ya no puedes cerrarla. Historia número 2, kilómetro 13. A veces pienso en dejar este trabajo. No por el tráfico, ni por las lluvias, ni siquiera por la gente que ni las gracias da. Lo que me está volviendo loco son las cosas raras que pasan. La mayoría de los repartidores las ignoran o se burlan. Pero yo no puedo. Porque a mí me tocó vivir una que todavía me persigue. Era miércoles por la noche. Ya eran las 11:30 y estaba por cerrar la aplicación. Ya había ganado lo suficiente, me dolían las piernas y el casco me había dejado la cabeza entumida. Entonces me cayó un último pedido. Muy lejos, en la carretera libre México-Puebla, kilómetro 13. El lugar de entrega aparecía como una cabaña rural.
Lo raro era que el restaurante estaba en Iztacalco. ¿Quién pide comida a 20 kilómetros de distancia a esa hora? Justo cuando iba a rechazarlo, vi el pago, más de 300 pesos, más propina garantizada. Me dije que sería rápido, carretera libre, sin tráfico. Acepté. El restaurante era un local pequeño, ya casi cerrando. El dueño parecía nervioso. Cuando le dije que era para el kilómetro 13, me miró como si me hubiera pegado una bofetada. «Todavía hay pedidos para ese lugar», me dijo sin mirarme. «Sí. ¿Es raro o qué? Solo, no te detengas. Llévala, déjala y vete. No hables con nadie». Pensé que exageraba, pero su tono me dejó incómodo. Me dio una bolsa sellada, muy bien empacada, como si fuera para mantener el calor por mucho tiempo. Olía a pozole. Me subí a la moto y tomé la carretera. Ya para entonces no había autos, solo luces lejanas de tráilers y alguna patrulla. El trayecto fue tranquilo al principio. Oscuro, pero sin incidentes. Hasta que llegué al kilómetro 13. Allí la señal del GPS empezó a fallar. El mapa daba vueltas y la aguja indicadora giraba sin sentido. Apagué la app. Vi a un costado un letrero oxidado, camino a Santa Brígida, con una flecha hacia una vereda de terracería. Ese era el punto de entrega. Entré. Apenas avanzaba, la moto se empezó a tambalear por el lodo y las piedras. No había señal, ni casas, ni postes de luz. Solo árboles y más árboles. De pronto, vi una cabaña. Era vieja, de madera ennegrecida. Tenía una luz débil en el porche, como una vela. Me bajé, agarré la bolsa y caminé hacia la puerta. Toqué. Nada. Toqué otra vez. Hola. Pedido para Santa Brígida. Se abrió una pequeña rendija. No vi a nadie. Solo escuché una voz, apenas un susurro. Déjalo en el suelo. No mires dentro. Me congelé. ¿Disculpe? No mires dentro, dijo la voz, más fuerte esta vez, y luego un portazo. Dejé la bolsa en la entrada y me regresé. Pero cuando me subí a la moto, sentí que algo no andaba bien. Todo estaba en silencio, un silencio absoluto. Ni grillos, ni viento. Como si alguien hubiese apagado el mundo. Intenté arrancar, pero la moto no respondía. Las luces del tablero parpadeaban. Mi corazón empezó a latir con fuerza. En el retrovisor, vi que la puerta de la cabaña estaba ahora completamente abierta. No quise mirar, pero lo hice. Había algo adentro. Algo alto, delgado, con piernas torcidas como ramas secas. Tenía la cabeza ladeada y una máscara blanca que parecía hecha de hueso. No se movía. Solo me miraba. Entonces, la moto encendió de golpe, como si algo la hubiese empujado. Aceleré con todo. La tierra me salpicaba la cara, las piedras botaban y la rama de un árbol me rasguñó el brazo. No importaba. Solo quería salir de ahí. Al regresar a la carretera, miré por el retrovisor. La cabaña ya no estaba. No me detuve hasta llegar a un Oxxo abierto cerca de Chalco. Ahí me encerré en el baño y vomité. Tenía una mezcla de náusea y miedo que no podía explicar. Me sentía sucio, como si algo se me hubiera pegado. Esa noche no dormí. Pasaron 3 días. El pago del pedido nunca llegó. Pero en mi historial apareció algo nuevo, reparto cancelado. Cliente no localizado. Lo raro fue que, en la sección de comentarios, había un mensaje. Te vi. Y tú también me viste.
Intenté contactar a soporte. Dijeron que no tenían ningún registro de un pedido a Santa Brígida ni al kilómetro 13. Me bloquearon temporalmente por reportes falsos. Empecé a tener pesadillas. Siempre veía la misma figura, la del ser de la cabaña. A veces estaba en mi habitación, parado en la esquina. A veces, dentro del espejo. Un día lo vi en el reflejo de mi casco, sonriéndome con esa máscara sin ojos. Quise contarle a mi familia, pero no me atreví. Pensé que estaba volviéndome loco. Entonces hablé con otros repartidores. Uno, al que conocí en un semáforo, me preguntó si alguna vez había ido a Santa Brígida. Le dije que sí, y su cara se puso pálida. ¿Te regresaste?, me preguntó. Asentí. Tuviste suerte. Hay quienes no lo logran. Le pregunté si sabía qué era ese lugar. Me dijo que no era un pueblo. Que Santa Brígida es el nombre de una mujer que murió hace décadas, calcinada en una cabaña junto con su familia, y que hay una leyenda entre repartidores sobre un cliente que pide comida desde ese kilómetro. Nadie sabe por qué. Solo que, si entras y miras adentro, no regresas igual. A veces creo que todavía estoy ahí. Que no logré salir. Que todo esto es solo una repetición en mi mente y que sigo parado frente a esa cabaña, mirando algo que no debí ver. Historia número 3. La entrega fantasma. Nunca he sido supersticioso. Ni rezador, ni creyente. Pero después de lo que viví en diciembre del año pasado, dejé de burlarme de las historias que se cuentan entre repartidores. Me llamo Diego. Tengo 26 años y reparto comida en moto desde hace 2 años. Trabajo en la alcaldía Gustavo Amadero, zona amplia, calles complicadas y clientes peores. Pero nada que no se pueda aguantar por unos pesos. Lo que sí no puedo quitarme de la cabeza es esa entrega que hice una noche rumbo al Cerro del Chiquihuite. Era 23 de diciembre, poco antes de las 12. Había menos pedidos, pero los que salían eran bien pagados. La gente no quería salir al frío. Yo ya me iba a mi casa cuando me cayó uno raro. Restaurante, una taquería en Lindavista. Cliente, nombre incompleto, solo Mónica L. Dirección, calle Cerrada de San Rafael, Colonia Loma Linda, casi al pie del cerro. Una zona medio sola. Acepté por el monto. Más de 200 pesos por 4 tacos. No pregunté más. La taquería ya estaba cerrando. Me entregaron el pedido con rapidez, pero el taquero me miró de reojo cuando leyó la dirección. ¿Allá vas?, me dijo. ¿No sabes lo que pasó por allá hace años? ¿Qué pasó? En esa casa murieron todos. Una familia entera. Nadie vive ahí desde entonces. Pensé que era una broma de mal gusto. ¿Entonces quién pidió?, pregunté. El taquero no respondió. Guardé los tacos en mi mochila y subí a la moto. El camino al cerro estaba desolado. No había faroles, ni autos, ni perros. Solo árboles negros y algunas casas con luces parpadeantes. Cuando llegué a la calle Cerrada de San Rafael, la señal se empezó a caer. La app me mostraba un punto fijo, pero sin número de casa. Me detuve frente a una casa de 2 pisos, con la reja abierta y el portón entrecerrado. No había timbre. Solo una pequeña campana colgando del marco, vieja, oxidada. Toqué con el puño en la lámina. Nadie respondió. Esperé. Toqué de nuevo. Alguien desde dentro encendió una luz tenue. Escuché pasos. Luego, una voz suave, de mujer. Pasa, por favor. La puerta está abierta. No lo iba a hacer. Eso lo tenemos prohibido.
pero algo me empujó. Curiosidad, quizás. O la frialdad de la noche. Abrí la puerta con cuidado. El interior era oscuro, salvo por una pequeña lámpara sobre una mesa vieja. Todo estaba cubierto por sábanas, los muebles, el espejo, hasta las paredes parecían tener telas colgando. ¿Señora Mónica?, pregunté. Silencio. Entonces vi a alguien de pie en las escaleras. Era una mujer joven, como de 30 años, con bata blanca y el cabello largo. No bajaba. Solo me miraba desde la penumbra. ¿Aquí dejo los tacos?, dije, sin moverme del marco. Ella asintió lentamente. Dejé la bolsa sobre la mesa y di un paso atrás. «Feliz Navidad», alcancé a decir, aunque no sé por qué lo hice. Ella volvió a asentir. Sus ojos parecían vacíos. Cerré la puerta y salí rápido. En cuanto encendí la moto, la app se cerró sola. Pensé que era un bug, pero al intentar abrirla de nuevo, ya no había ningún pedido. Nada. Ni historial, ni cobro, ni rastro del cliente. Llamé al soporte. Me dijeron que ese pedido no existía. Que el último que habían registrado era en la villa, 1 hora antes. Volví al restaurante. ¿Regresaste tan pronto?, me dijo el taquero. Sí, pero ¿usted conoce esa casa?, me miró con miedo. ¿Entraste?, asentí. ¿Viste a alguien?, una mujer. Me recibió. ¿No estaba abandonada?, el taquero se persignó. Esa casa está vacía desde 2015. Ahí vivía una señora con su esposo y sus 2 hijos. En Navidad, el esposo se volvió loco. Los mató a todos. A cuchilladas. Luego se ahorcó en las escaleras. Dicen que la señora bajó buscando ayuda, pero nadie escuchó. Murió desangrada frente a la puerta. Nadie volvió a vivir ahí. Está cerrada por orden judicial. Sentí que me faltaba el aire. Me fui sin decir nada más. Esa noche soñé con ella. Con la mujer. En el sueño, yo estaba parado frente a la casa y ella bajaba lentamente las escaleras, pero esta vez estaba sangrando. Me extendía la mano. Yo no podía moverme. Gracias por traerme la cena, decía, sonriendo. Me desperté gritando. Pasaron los días, pero el número de cliente Mónica L. volvió a aparecer en la app. Siempre a la misma hora. Siempre con pedidos pequeños, a la misma dirección. Pero si aceptabas, la orden desaparecía al llegar. Un compañero de la zona me contó que hace años, antes del accidente, la señora Mónica siempre pedía tacos los 23 de diciembre. Era una tradición. Era su forma de celebrar la Navidad anticipada. Ahora creo que sigue haciéndolo. No sé si come. No sé si huele la comida o solo repite lo que hacía en vida. Pero sé que sigue ahí, esperando. Yo ya no reparto por esa zona. Borro todo lo que se parezca a ese nombre. Pero otros, los nuevos, no saben. A veces me entero que un repartidor se perdió por Loma Linda, que otro juró haber visto una mujer blanca dentro de una casa abandonada. Y cuando lo escucho, solo me repito a mí mismo. No era un error de sistema. No era mi imaginación. Fue real. Porque aún puedo oler el aroma de los tacos y su mirada desde las escaleras. Historia número 4. El pedido que se repite. Soy repartidor desde hace más de 3 años. He trabajado para varias aplicaciones y he recorrido prácticamente toda la Ciudad de México. Me ha tocado ver de todo: asaltos, persecuciones, gente drogada abriéndome la puerta en calzones, perros que casi me arrancan la mano.
Pero ninguna de esas cosas se me quedó tan grabada como el pedido que se repite. Todo comenzó una noche de viernes. Eran las 10:40 de la noche, estaba en la zona de Álamos, en Benito Juárez, cuando me llegó un pedido con un detalle extraño. El punto de entrega aparecía en la colonia Doctores, pero no había dirección exacta. Solo decía, AV Dr. Bertis, esquina con Dr. Barragán. Frente a la bodega blanca. Tocan cuando lleguen. Me pareció raro, pero pensé que era uno de esos edificios nuevos sin número. Acepté. El restaurante era una pizzería de cadena. Nada fuera de lo común. Recogí el pedido y tomé rumbo. Era una pizza familiar, refresco y pan de ajo. Normal. Pero lo extraño vino al llegar a la dirección, no había edificio. Solo un lote baldío, con una vieja bodega abandonada. No tenía ventanas, solo una gran cortina metálica oxidada. Me bajé de la moto, confundido. Volví a revisar el pedido. Todo seguía igual. Entonces, como si alguien me estuviera viendo, sonó el celular. Número desconocido. ¿Ya llegaste?, dijo una voz infantil. Me desconcertó. ¿Eres el que pidió la pizza? Sí. Estoy aquí adentro. Solo toca la bodega. ¿Adentro? Sí. Toca. Por favor. Colgó. El tono del niño era vacío. No sonaba feliz ni emocionado. Sonaba cansado. Contra mi instinto, caminé hacia la cortina metálica. Estaba medio abierta, dejando una rendija por la que apenas cabía una persona. Dudé. ¿Hola?, pregunté al aire. Nada. Iba a dejar el pedido frente a la entrada cuando vi algo al fondo, dentro de la oscuridad. Algo chiquito, como una silueta sentada. ¿Aquí dejo la pizza?, pregunté, con la voz temblando. La silueta no se movió. Di 2 pasos hacia la abertura. Y entonces lo escuché. Un susurro, directamente en mi oído, pero no había nadie junto a mí. Decía, no abras la bodega. No le des lo que quiere. Salté hacia atrás, soltando la pizza. El pedido cayó al suelo. La silueta desapareció. Subí a la moto como pude. Me alejé lo más rápido que pude. Solo cuando estuve a varios kilómetros de distancia me atreví a detenerme. La app ya marcaba el pedido como entregado. No pude reportar nada. Todo parecía normal. Pasaron los días. Intenté olvidar el asunto. Hasta que, una semana después, me volvió a aparecer un pedido idéntico. Mismo restaurante. Mismo punto de entrega. Misma nota. Mismo combo de pizza, refresco y pan. Esta vez lo rechacé. Pero el pedido volvió a salirme a los 20 minutos. Y otra vez. Y otra. Consulté con otros repartidores. Nadie había recibido ese pedido. Uno, que conocí en una gasolinera, me dijo algo raro, que él también había recibido un pedido similar hace años, y que lo aceptó. Dijo que escuchó una voz de niño desde dentro de una vieja bodega, y que cuando se acercó, sintió que alguien le agarraba el brazo desde la oscuridad. No vio a nadie. Pero desde entonces, el mismo pedido le llegaba cada viernes. Siempre que aceptaba, algo malo le pasaba esa semana. Un choque. Un robo. Una fractura. Como si el pedido llevara una maldición. Creí que exageraba hasta que el pedido volvió a aparecerme en otra aplicación. Distinto nombre, misma dirección, misma comida. La nota había cambiado, ahora decía gracias por no olvidarme. Tengo hambre.
El mismo día, al volver a casa, encontré una caja de pizza frente a mi puerta. Era exactamente la misma marca que la del pedido. Estaba caliente, como recién hecha. Pero yo no la había pedido. No la toqué. Llamé a la pizzería. Les dije que había recibido un pedido por error. Me preguntaron la dirección. Cuando la di, hubo silencio. Luego, una voz nerviosa dijo: «Señor, nosotros no hacemos entregas nocturnas a la colonia Doctores desde 2019. Tuvimos un caso complicado. Un niño murió en una de nuestras sucursales. Se escapó de casa y vivía en una bodega abandonada. Encontraron su cuerpo semanas después. Dicen que murió de hambre. Me quedé helado. Esa noche no dormí. Soñé con una bodega en medio de la nada y con un niño pálido, de ojos hundidos, que me decía: yo solo quería cenar contigo». Desde entonces, el pedido me llega cada viernes. Lo ignoro. Siempre. Pero a veces, escucho el timbre de mi casa sonar a las 11:15 de la noche. Cuando me asomo por la mirilla, no hay nadie. Solo una caja de pizza. Y el olor, ese olor tibio a masa recién horneada y queso derretido, me dan náuseas. Historia número 5. Cliente frecuente. Lo que más me gusta de ser repartidor en moto es la libertad. Nadie me supervisa, nadie me obliga a hablar. Solo yo, mi casco y la ciudad extendiéndose como un laberinto infinito. Lo que menos me gusta es cuando los pedidos empiezan a repetirse. No me refiero a gente que pide lo mismo todos los días, eso es normal. Me refiero a clientes que ya no deberían estar pidiendo nada. Esto comenzó a principios de abril, cuando me llegó un pedido muy sencillo, una torta de milanesa con papas, sin jitomate. Zona, Colonia Industrial, cerca del Metro Misterios. La dirección era un edificio viejo, de fachada desgastada, con un pequeño letrero en el interfono: 204 Rentería. Cuando llegué, noté que el edificio no tenía portero ni vigilancia, pero la puerta principal estaba abierta. Subí al segundo piso y toqué en el 204. Nadie respondió. Volví a tocar. Escuché movimiento adentro, como pasos arrastrados. Luego una voz, muy suave, casi un suspiro. «Déjala en el tapete». «Gracias». Me pareció raro que no abriera, pero hay muchos clientes que prefieren no tener contacto. Dejé la torta frente a la puerta y bajé. 5 minutos después, mientras acomodaba la mochila, me llegó una notificación: cliente dejó propina en efectivo, 50 pesos. Pensé, buena gente, y seguí con la noche. Todo normal hasta ahí. La siguiente noche me volvió a llegar el mismo pedido. Misma torta. Misma dirección. Pero esta vez, en las notas, el cliente escribió: «Gracias por venir». No muchos se atreven a regresar. Me pareció extraño, pero como ya conocía la ubicación, lo acepté. Subí, toqué, y lo mismo, no abrió. Solo esa voz desde dentro: «Déjala. Estoy cenando con mi esposo». Eso me sorprendió, porque en el pedido solo aparecía un nombre: L. Rentería. Pensé que era una señora, pero la voz que hablaba era masculina. Y lo más raro, esta vez no había música ni televisión. Pero sí escuché una segunda voz, lejana, como un lamento ronco, que no lograba entender. Algo así como un murmullo que se arrastra entre las paredes. Esa noche, no me dieron propina. Al día siguiente, el mismo pedido. Tercera vez. Empezó a parecerme inquietante. Ya no quería ir. Pero la app a veces te obliga a aceptar si estás cerca. Lo llevé de nuevo. Esta vez,
Antes de tocar, me asomé por la rendija de la puerta. Oscuro. Todo completamente a oscuras. Toc toc. Nada. ¿Señor Rentería? ¿Aquí dejo la torta? Un golpe seco respondió desde dentro, como si algo cayera al suelo. Y luego, esa voz. No tan suave como antes. Esta vez sonó como un susurro lastimado. Él no quiere que comamos. Me congelé. Me largué sin decir nada. Bajé las escaleras casi corriendo, sin mirar atrás. A partir de entonces, cada 2 o 3 días, el pedido me volvía a aparecer. Siempre el mismo. Torta de milanesa con papas, sin jitomate. Edificio 204. El nombre del cliente no cambiaba. Pero ahora las notas se volvían más desesperadas. Gracias por no olvidarme. Hoy él está tranquilo. Puedes dejarla en la ventana si no respondo. Ya no tengo hambre, pero él sí. Yo los rechazaba. Pero cada cierto tiempo, el pedido me aparecía de nuevo. Hasta en zonas donde no debería aparecer. Como si me persiguiera. Como si la app ya no estuviera controlando las órdenes. Entonces, una noche, fui con otro repartidor a una tienda cercana. Charlando, le mencioné el caso del cliente 204 como una historia rara. Cuando dije el apellido Rentería, el tipo se detuvo en seco. ¿Luis Rentería? No lo sé. La app solo dice L Rentería. ¿Por qué? Ese güey se suicidó. Hace como 5 años. Era maestro. Lo encontraron en su departamento, colgado, frente a una torta a medio comer. Se había separado de su esposa. Dicen que hablaba solo. Que decía que alguien vivía en las paredes. Me quedé sin aliento. No podía ser coincidencia. Busqué en Google. Y sí. Luis Rentería. Abril de 2020. Suicidio confirmado en la misma dirección. Desde ese día, borré la app. Pero no fue suficiente. Me cambié a otra plataforma. Distinta empresa. Otro color. Otro sistema. Una semana después, me llegó un pedido. Cliente, Rentería, L. Dirección, privada. Notas, no te vayas todavía. Hoy sí quiero hablar. Bloqueé la cuenta. Cambié mi número. Pensé que había terminado. Hasta que, un martes, regresando a casa después de mi turno, vi una bolsa de torta envuelta en papel aluminio frente a la puerta de mi departamento. Tenía escrito en marcador negro. Sin jitomate, como siempre. Ahora, cada viernes a las 11:47 de la noche, escucho 3 golpes en la puerta de mi casa. Siempre los mismos. No importa si tengo música, si estoy dormido, si me voy a otro sitio. Siempre encuentra la forma. Toc toc toc. A veces dejo la torta afuera, por si eso lo calma. Pero sé que un día va a querer algo más que comida. Historia número 6, entrega en zona roja. No me llamo Julio, pero digamos que sí. Porque después de esto, no quiero que nadie me busque, ni me relacione con lo que viví. Esto fue hace poco, una noche de jueves, pasada la medianoche. Llevaba todo el día rodando y estaba por cerrar la app cuando me cayó un pedido extraño. Restaurante, una fonda en la Narvarte. Pedido, enchiladas rojas con carne y un agua de horchata. Cliente, señorita A. Dirección, una vieja vecindad en la colonia obrera. Hasta ahí, todo normal. Pero lo raro fue la nota. Entrega por la puerta trasera. No use el timbre. No mire a los ojos. Me reí. Pensé que era una broma,
algún tipo de roleo kinky de alguien aburrido. Pero la paga era buena, muy buena. Más de 200 pesos solo por cruzar unas cuantas avenidas. Acepté. El camino fue rápido, pero al llegar me topé con algo que no esperaba. La dirección era real, pero la fachada estaba tapada con madera y cinta amarilla. Parecía un lugar desalojado. Las ventanas rotas, pintas viejas en los muros. Pero al fondo, una reja abierta dejaba pasar a una especie de pasillo lateral lleno de humedad. Dudé. Iba a cancelar cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté. ¿Ya estás aquí?, dijo una voz femenina, monótona. Sí, pero esto parece abandonado. Pasa. Te estamos esperando. ¿Quiénes? Las otras. Solo toca la tercera puerta. No mires a los ojos. Colgó. Las otras. Eso fue lo que me puso nervioso. Pero algo me empujaba a seguir. La curiosidad, la adrenalina. Tal vez la estúpida necesidad de terminar bien el día. Entré. El pasillo olía a encierro, a polvo viejo, como a madera mojada. Las paredes estaban manchadas y algunas puertas tenían veladoras derretidas en el suelo. Al fondo, conté hasta 3 puertas. Toc toc. Esperé. Se abrió lentamente. Lo que vi me dejó sin aire. Era una habitación pequeña, iluminada solo con luz roja. Había 3 mujeres sentadas en el suelo, vestidas con batas grises, de hospital. Estaban descalzas. La piel de sus brazos, llena de rasguños. La que me abrió tenía el cabello enmarañado y los ojos cubiertos por una venda negra. Gracias por venir, dijo, sin mover los labios. Sí, sin mover los labios. Escuché su voz directamente en la cabeza. Aquí está el pedido, le dije, con las manos temblando. Me hizo una seña para que dejara la bolsa en una bandeja frente a ellas. Entonces, una de las otras mujeres comenzó a hablar. O a rezar. En un idioma que no entendí. El tono era grave, como si viniera de alguien mucho mayor. Luego, la tercera mujer se puso de pie y se acercó, con una sonrisa forzada. ¿Sabes por qué estás aquí? No. Yo solo. Nosotras no pedimos la comida. Él lo hace. Siempre lo hace. Él. El hambre no es tuyo, pero tú lo alimentas. La luz roja parpadeó. Escuché un chillido, como metal arrastrándose. Una puerta se cerró sola. Y por primera vez, lo vi. Una sombra enorme en el techo. Como un cuerpo colgado boca abajo, con brazos que tocaban el suelo. Tenía múltiples caras, como si muchas personas hubieran sido fusionadas en una sola piel. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme. La voz volvió a sonar dentro de mi mente. Tú lo trajiste. Ahora se quedará contigo. Corrí. No sé cómo lo hice. Empujé la puerta, derribé una cubeta, salí tropezando del pasillo, subí a la moto y aceleré sin casco, sin mirar atrás. Me detuve hasta llegar al viaducto. Temblando. Intenté borrar la app. Pero el pedido seguía apareciendo en mi historial como si nunca se hubiera entregado. Y peor, cada noche desde entonces, a la misma hora, me llega una nueva solicitud de señorita A. La nota ya no dice que no mire a los ojos. Ahora dice, tú comiste con nosotras. Ya eres parte del hambre. Empecé a tener sueños. Sueños en los que camino por pasillos rojos, donde las paredes respiran. Sueños donde entrego comida a puerta. Sin manijas y donde cada cliente tiene mi rostro.
Ya no uso apps. Me salí de todas. Pero la otra noche, alguien tocó mi puerta. 3 golpes. Cuando miré por la mirilla, había una bolsa de enchiladas rojas, calientes, con una nota. Entrega para Julio. Bienvenido a la zona roja. Historia número 7. El cliente del puente. No recuerdo la última vez que dormí bien después de esa noche. Me llamo Eric, tengo 29 años y soy repartidor en moto en la zona oriente de la Ciudad de México. No soy nuevo en esto. He hecho entregas en vecindarios peligrosos, en colonias sin luz, en calles donde las banquetas desaparecen entre baches y basura. Pero hubo una noche que cruzó una línea. Una que no sabía que existía. Todo ocurrió en el Puente de la Concordia. Era un martes, como a las 10:30 de la noche. Ya iba de salida cuando me cayó un pedido desde una taquería que siempre está abierta hasta tarde. El cliente tenía el nombre incompleto, solo una inicial, J. El lugar de entrega decía, Carretera Federal a Puebla, debajo del Puente La Concordia, sentido oriente. No era una casa, ni una empresa, ni siquiera una tienda. Eso me sacó de onda. Pensé que era un trailero o algún indigente con acceso a un teléfono. No era la primera vez que alguien pedía comida en la calle. Acepté sin pensar demasiado. Pasé por los tacos. Todo bien. Carne al pastor, salsa verde, sin cebolla. Pero lo que me inquietó fue la nota del pedido. No llegues antes de las 11:11 de la noche. Si llegas antes, espera. Y no bajes de la moto hasta que yo hable. Lo leí 2 veces. Era ridículo. Pero algo me hizo obedecer. Llegué al puente como a las 11:06 de la noche. Estaba oscuro, salvo por las luces naranjas del alumbrado público que parpadeaban como si fueran a fundirse. Había montones de basura amontonadas cerca del muro de contención y más adelante vi el cuerpo de lo que parecía un perro atropellado. Detuve la moto justo donde marcaba la app. Eran las 11:09. Decidí esperar. El silencio era absoluto. Ni coches, ni gente. Solo mi respiración dentro del casco. A las 11:11 exactas, la moto se apagó. No como si se ahogara. Se apagó. De golpe. Sin razón. Y en ese momento, escuché pasos. Lentos. Arrastrados. Alguien salía desde debajo del puente, desde la parte donde solo hay tierra y sombras. No vi bien al principio. Solo una figura delgada. Caminaba como si tuviera las piernas dislocadas. Cada paso sonaba como si el suelo crujiera. Me bajé el visor para ver mejor. Y fue entonces cuando escuché la voz. No salió de su boca. Salió dentro de mi casco. Gracias por llegar a tiempo. Quise hablar, pero la garganta no me respondió. La figura se acercó más. Ahora podía verla un poco mejor gracias a una farola. Era un hombre, o al menos algo que tenía forma humana, pero su cara no estaba completa. Donde debía ir la boca había solo piel lisa, como un maniquí mal hecho. Llevaba ropa vieja, manchada, y sus ojos eran huecos. No vacíos. Huecos. Como si fueran agujeros negros reales. ¿Trajiste los tacos?, preguntó. La voz seguía sonando dentro de mi cabeza. Sin decir nada, extendí la bolsa. Él se acercó, y cuando sus dedos tocaron el plástico, sentí algo que todavía no puedo explicar. Fue como si me drenaran. Como si, por un instante, ya no estuviera en mi cuerpo. En ese segundo, vi cosas. No soñadas. Vistas. Gente atrapada debajo del asfalto.
gritando sin poder ser escuchada. Un niño enterrado bajo un poste. Un anciano con el cuello roto, repitiendo la palabra ayuda en bucle. Vi al mismo hombre que tenía frente a mí, pero distinto. Vivo. Desesperado. Corriendo. Cayendo del mismo puente donde estábamos ahora. Su cara chocando contra la viga. La sangre, la lluvia, el olvido. Y entendí, ese hombre murió aquí. Ese fue su último pedido. La bolsa se desintegró en sus manos. Luego me habló otra vez. No dejes que otro tome esta ruta. Esto no es tuyo. Pero ahora lo sabes. Y desapareció. No caminó. No corrió. No se desvaneció con humo. Simplemente dejó de estar. Como si nunca hubiera estado ahí. La moto volvió a encenderse sola. Me fui. No miré atrás. Cuando revisé el pedido en la app, no había rastro. No aparecía en mi historial. No se cobró. Como si hubiera sido un encargo fantasma. Pero al llegar a casa, en mi mochila había algo que no debía estar ahí, un boleto arrugado del metro, manchado de sangre seca. En el reverso, con tinta corrida, decía: gracias por llegar a tiempo. Ya no cenaré solo. Esa frase me persigue. Intenté contarle a otros repartidores. Uno de ellos, más viejo, solo me dijo algo en voz baja. ¿Fue en la Concordia? Asentí. A mí me pasó lo mismo en 2018. Pero él no me dejó ir tan fácil. Le pregunté qué quería decir. Me mostró su pierna, una cicatriz enorme, como si algo se la hubiera arrancado de un mordisco. La próxima vez que escuches pasos, no te detengas. Desde entonces, no acepto pedidos en calles sin casas. Ni en puentes. Ni en lotes baldíos. Y si ves un pedido con solo una letra de cliente y te piden esperar a las 11:11, recházalo. No todos los que piden comida tienen cuerpo. Algunos solo quieren una razón para regresar. Historia número 8, zona de silencio. A veces me pregunto si realmente regresé de aquel lugar. Soy Leo, tengo 31 años y trabajo como repartidor en moto por las noches. Me gusta porque hay menos tráfico, los clientes suelen ser menos exigentes y las propinas, si tienes suerte, son decentes. Pero esa noche, esa entrega fue distinta. Esa entrega no fue humana. Todo comenzó cerca de las 11:20 de la noche, un jueves. Ya estaba por cerrar la app cuando me cayó un pedido inesperado. Restaurante, una cocina económica en Iztapalapa que ya debería estar cerrada. Cliente, dirección, Colonia El Molino, calle sin nombre. Lo primero que pensé fue que era un error de sistema. Pero lo segundo fue, la paga era el triple de lo normal. Decidí aceptarlo. Al llegar al restaurante, el dueño me recibió con cara rara. Me miró como si supiera algo que yo no. ¿Seguro que sí lo vas a llevar? Me preguntó, en voz baja. ¿Por qué no lo haría? Nadie va a esa zona a esta hora. Y los que van, no regresan igual. Si es que regresan. Lo tomé como exageración. Recogí el pedido, arroz con huevo, frijoles, tortillas y una botella de agua. Simple. ¿Qué tiene de raro esa colonia? Le pregunté ya con el pedido en mano. No es la colonia. Es esa calle. La que no tiene nombre. La verdad, me reí. Me pareció una tontería. Volví a subir a la moto y me lancé hacia el molino. Al principio todo bien. Las calles eran tranquilas, vacías. Algunos perros, gente cerrando tienditas. Pero al llegar a la colonia, noté algo extraño.
Todas las calles tenían nombre, excepto una. No aparecía en el GPS. Y lo peor, cuando traté de ubicarla por Google Maps, la app se cerró sola. Entonces vi el letrero, colgado de un poste chueco, oxidado, sin letras. Solo una tabla de madera vieja, como si el nombre hubiera sido borrado intencionalmente. Seguí por ahí. De inmediato, la señal del celular murió. El velocímetro parpadeó. Las luces de la moto titilaron y luego se apagaron de golpe. Me detuve. La calle era estrecha, flanqueada por muros viejos y casas que no parecían casas. No había luz. No había sonidos. Ni viento. Ni perros. Nada. Lo único que se escuchaba era el zumbido lejano de algo que no supe identificar. A lo lejos vi una casa con una vela encendida en el zaguán. No tenía número ni timbre. La vela apenas iluminaba una silueta en la puerta. Me acerqué. ¿Pedido para ER? Pregunté sin bajarme de la moto. La silueta no se movía. Pensé que no me escuchaba. Buenas noches. ¿Traigo su comida? Fue entonces cuando habló. Pero no como esperaba. Fue como si muchas voces hablaran al mismo tiempo desde distintos rincones de la calle. Graves, susurrantes, unas con eco, otras temblorosas. ¿Comida? No. Tú trajiste algo más. Me congelé. Quise dar vuelta, pero la moto no respondía. La rueda delantera estaba clavada como si el pavimento se hubiera hundido milimétricamente debajo de mí. La figura se movió. O mejor dicho, cambió. Se alargó. Como si su sombra se estirara hacia mí. Pero no proyectada por la vela, sino por algo que no estaba ahí. La luz no la generaba. Empecé a temblar. Intenté dejar el pedido en el suelo y retroceder. Pero cuando bajé la vista, ya no tenía la mochila. Solo llevaba una caja vacía. La comida había desaparecido. Entonces miré hacia la figura de nuevo. Y ya no era una persona. Era una especie de columna de humo negro, denso, que subía hasta el tejado. En su centro flotaban 2 puntos rojos. Ojos. Me habló otra vez. ¿Sabes por qué no tiene nombre esta calle? No respondí. Porque el olvido nos alimenta. Porque aquí las cosas que se pierden siguen vivas, pero deformadas. Un zumbido me perforó los oídos. Como estática de radio, pero con voces mezcladas. Voces que decían mi nombre. Una y otra vez. Leo. 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 Grité. Grité como no había gritado desde niño. Y entonces, como si nada, la moto encendió sola. La luz regresó. La figura se desvaneció. No me detuve hasta llegar al periférico. Me metí al primer Oxxo que vi y vomité en el baño. El pedido nunca apareció en mi historial. Pero desde esa noche, todos los jueves, sin falta, a las 11:20 de la noche, me llega una notificación. No en la app. En mi teléfono personal. Siempre el mismo mensaje. Colonia El Molino. Calle sin nombre. Pedido pendiente. Y si lo ignoro, empiezan a sonar llamadas de números inexistentes. Cuando contesto, escucho mi propia voz, repitiendo frases que jamás he dicho. Yo ya comí. Ahora te toca a ti. He cambiado de celular 3 veces. Me salí de la app. Cambié de zona, de horario. Pero cada semana, como un reloj, el mensaje vuelve. Y cada vez que lo recibo, algo se me olvida. Una calle. Un nombre. Una dirección que conocía.
como si alguien estuviera borrando pedazos de mí. Lo peor es que, en el fondo, siento hambre. No de comida. Algo más profundo. Como si algo me estuviera vaciando poco a poco y solo va a detenerse cuando regrese. A esa calle que no existe. A entregar lo que queda de mí. Historia número 9, el último pedido del día. Siempre supe que el peligro de ser repartidor no era solo que te asalten o te choquen. Hay calles que no están en los mapas. Casas que no existen en el registro catastral. Y pedidos que jamás debieron hacerse. Todo ocurrió en la colonia Jardín Balbuena un sábado por la noche. Llevaba una buena jornada. Puras entregas tranquilas, clientes amables. Ya eran casi las 11:30 de la noche cuando me llegó un último pedido. Una hamburguesa con papas y malteada. Cliente, Amireles. Dirección, calle Sur 77A, número 32, casa con reja negra. Acepté sin pensarlo. Cerraría con broche de oro. Pero algo me incomodó, esa calle no tenía registros recientes en la app. Era como si nadie hubiera pedido ahí en mucho tiempo. Aún así, fui. La calle estaba desierta, apenas iluminada por focos débiles que colgaban como insectos moribundos. Al llegar al número 32, me sorprendió ver la casa bien conservada, recién pintada, con plantas cuidadas. Pero estaba completamente apagada. Toqué el timbre. Nada. Toqué de nuevo. Entonces, sonó mi celular. Número desconocido. ¿Eres el repartidor?, dijo una voz de hombre, grave y amable. Sí. Estoy aquí afuera. Perfecto. Pasa, por favor. La reja está abierta. ¿Perdón? Deja la comida sobre la mesa del pasillo. Y no cruces más allá del espejo. ¿Está claro? Me quedé helado. ¿El espejo? Sí. El de marco dorado. Si lo ves, no te acerques. Solo deja la comida y vete. Colgó. Maldije entre dientes. Pero la paga era buena. Empujé la reja, que efectivamente estaba abierta, y entré al pasillo. Olía raro, como a incienso viejo y madera húmeda. La mesa estaba ahí, tal como dijo. Dejé la bolsa. Entonces lo vi. Un espejo grande, cubierto por una sábana blanca. Estaba al fondo del pasillo, pero algo sobresalía, como si se moviera debajo de la tela. Iba a dar media vuelta cuando la sábana cayó sola. El espejo reflejaba el pasillo, pero yo no estaba en él. Era como si alguien más hubiera hecho la entrega. Alguien con mi ropa, mi casco, pero de espaldas. Inmóvil. Y detrás de él, una figura alta, encorvada, con la cabeza torcida y los brazos demasiado largos. Parecía estar a punto de tocarlo. O de tocarme. Sentí una presión en el pecho. No podía respirar. Y entonces, la figura del espejo se volvió hacia mí. No tenía rostro, solo piel estirada. Y en donde debía haber ojos, había dos huecos como bocas abiertas. Corrí. Salí como pude, sin cerrar la reja, sin mirar atrás. La moto arrancó al primer intento. Me alejé sin detenerme hasta llegar a la avenida principal. Pensé que había terminado. Que tal vez aluciné por el cansancio. Que mi mente me jugó una broma. Hasta que vi la notificación en mi celular. Gracias por la entrega, Eric. Muy puntual. Nos vemos mañana. Me congelé. Yo nunca había dado mi nombre real. Ni en la app ni al cliente. Y no tengo el nombre visible en la cuenta. Desde esa noche,
Cada madrugada a la 1:03 de la mañana recibo un mensaje de número desconocido. Siempre es el mismo. No cruces el espejo. Aún no es tu turno. Pero yo lo vi. Y a veces, cuando paso cerca de un cristal o una vitrina, mi reflejo no me sigue. Se queda ahí, viéndome, esperando. Historia número 10, Ruta Cerrada. Narrado en primera persona, terror psicológico, motorrepartidores en México, extensión 1200 palabras. Nunca me gustó repartir en la zona sur. Hay algo en esas calles de Tlalpan, después de las 11 de la noche, que me hace sentir fuera de lugar. Demasiado silencio, demasiada neblina, demasiadas calles que no aparecen en los mapas. Pero esa noche necesitaba el dinero. Y me tocó un pedido rumbo a Parres el Guarda, casi saliendo de la ciudad, al borde de la carretera federal. El pedido venía de una fondita conocida. El cliente, S. Aguirre. Comida, caldo de res, tortillas, agua de Jamaica. Nada raro, excepto por la nota. Favor de seguir la ruta sugerida. No tomes atajos. No uses GPS. Reí. Pensé que era una exageración. Pero la app mostraba una ruta fija, marcada en azul, que evitaba calles comunes. Curvas, rodeos, caminos vecinales. Acepté. El camino fue largo y mientras avanzaba, la ciudad comenzó a desaparecer detrás de mí. Las casas se volvieron escasas. El pavimento cambió a tierra. Empezó a bajar una neblina densa, fría, antinatural. Cuando llegué a la dirección, el GPS simplemente se detuvo. La voz de navegación dijo: "Has llegado. No avances más". Me encontré frente a una casa vieja, con techo de lámina, ventanas tapiadas y un farol apagado. La puerta estaba entreabierta. Y el olor, como si hubieran cocido carne demasiado tiempo. Me bajé de la moto. «¿Señor Aguirre?», grité desde afuera. Silencio. Entonces, mi teléfono sonó. Mensaje sin remitente. «Pasa. Ya te vimos». Me paralicé. De la casa no salía luz alguna, pero detrás de las tablas de la ventana vi ojos. No uno ni dos. Muchos. Como si varias personas se asomaran a la vez desde dentro. Retrocedí. En ese instante, otra notificación. «Ya estás en la ruta. No puedes cancelarla». Vi la app. El mapa ahora mostraba un solo camino posible, uno que empezaba desde donde estaba, pero no tenía final. Solo una línea que desaparecía entre el bosque. Intenté regresar, pero la moto no encendía. Ni una chispa. Fue entonces cuando salieron. No eran personas normales. Vestían ropas antiguas, algunos con velos, otros con vendas. Sus caras eran pálidas, deformadas. Y todos murmuraban algo mientras se acercaban. Un canto sin ritmo. Como un rezo sin fe. «No debía tomar atajos», dijo uno de ellos, mirándome sin ojos. Corrí por el camino opuesto. Corrí con la mochila, con el casco puesto, con los pulmones explotando. No sé cuánto tiempo pasé huyendo por la terracería. Todo estaba cubierto de niebla. Y de pronto, volví a la ciudad. Estaba en Insurgentes. La moto, junto a mí, encendida. Como si nada hubiera pasado. Creí que había sido un delirio. Pero cuando revisé la mochila, el pedido seguía ahí. Frío. Intacto. Y entonces, la app vibró una vez más. Pedido en curso. Ruta en espera. El camino no ha terminado. Desde entonces, no importa dónde esté, ni qué ruta tome.
Siempre aparece una segunda línea azul en mi GPS. Va hacia lugares que no existen. Camino sin retorno. Y cada que intento salirme del trabajo, me llega una nueva solicitud de entrega. Destino, desconocido. Cliente, S. Aguirre. Y así termina este relato del más allá. ¿Qué opinas? ¿Crees que fue real las historias? ¿O piensas que hay una explicación lógica para todo esto? La verdad es que en México, la línea entre lo real y lo paranormal es muy delgada. Nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestros ancestros, todo se mezcla en un mundo donde lo inexplicable encuentra su lugar. Si estas historias te dio escalofríos, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos de terror cada semana. ¿Y tú, has vivido algo paranormal? ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios, tal vez tu experiencia sea la próxima historia que relate aquí. Recuerda comentar una de las frases que aparecen en la descripción si llegaste hasta el final del video. Mientras tanto, mantente alerta cuando camines solo por la noche, porque después de lo que acabas de escuchar, tal vez ya no veas las cosas de la misma manera. Gracias por acompañarme en este viaje al más allá. Nos vemos en el próximo relato, si es que te atreves a regresar.